María Vázquez Aral. ¿Dónde nació? Aquí en Benadalí. ¿En qué fecha nació usted? El 9 de junio de 1930. Vamos a empezar a hablar de sus abuelos. Su abuela por parte de madre, Por ¿vale? parte de madre no la he conocido. ¿Qué le contó su madre de su abuela? A mi madre la quería con locura, eso sí. Siempre estaba con su madre, con su madre, con su madre. Buena, una mujer buena, creo que era muy buena, pero yo qué sé. ¿Recuerda el nombre de ella? María García Moreno. Su abuelo por parte de madre, ¿cómo se llamaba? José Aral Viñas. ¿Él dónde nació? Yo creo que nacería aquí también, o yo qué sé, como ya de eso. ¿En qué trabajó él? Pues aquí trabajaría en el campo y, bueno, Sí, creo que fue contrabandista en aquellos tiempos. Tenía un caballo y porteaba tabaco y cosas así, tabaco, de Gibraltar aquí. Y que se casó 3 veces, también lo sé. 3 veces se casó. Mi madre era de una madre, mi madre y mi otro tío que yo tenía que soltero, después otro de otra madre y otra de otra madre. De modo que se casó 3 veces. ¿Cuántos hijos tuvieron sus abuelos por parte de madre? Por parte de mi madre. Era mi madre y mi tío, eran de la última mujer. Después otro de la segunda y una de la primera. ¿Su abuelo económicamente qué eran? ¿De clase alta, media, no, baja? Alta no, media. Ni pobre del todo ni ya está. ¿Sus abuelos por parte de madre, cómo era la casa en la que ellos vivían? Esta misma. ¿Cuántas habitaciones tiene? Arriba hay 2, un desván de esos para meter trastos, amarillas. 3, aquí hay otra habitación que es donde duermo, esto, y otra ahí dentro. Tengo los cuartos de baño y eso. ¿Y cuántas personas vivían en esa casa? Mi abuelo vivirían ellos y mi madre y mi tío, que era un tío que yo tenía soltero. El suelo es este mismo. El suelo está igual que siempre y todo está igual que siempre. ¿Y había animales en casa? Sí, abajo había unas pesebres, habría bestias. Después mi tío tuvo gallinas, tuvo un cerdo, si había que tener un cerdo, todo eso se tenía ahí abajo. ¿Luz eléctrica tenían sus abuelos? No, la luz eléctrica la he puesto yo ya después de casar. Antes no había luz eléctrica. ¿Que cómo cocinaban? Con leña. De la chimenea, mira la chimenea dónde está. ¿De la leña? Pues del campo, de aquí, de los árboles, de donde podían. ¿Recoger esa leña era una cosa que hacían más bien las mujeres, más bien los hombres? Bueno, las mujeres también había que ayudar. Había que ayudar algunas veces y bastante. Bueno, ellos hacían la leña y traerle eso lo hacían a los hombres. Pero que algunas veces había que ayudarles. Comprar, si no se podía comprar ni el pan. Tenía que salir a cogerla donde lo pillabas. ¿La casa tenía váter? No, antes no. Entonces cuando había que hacer... Con un cubo. Antes no había bate, ahora sí, ahora tengo 4 años, gracias a Dios. ¿Qué se hacía después con los excrementos? Antes se tiraba donde fuera, no había problema. Como era una de todos, ¿La basura, digamos? la basura, ni había basura, porque teníamos la cuadra donde teníamos el burro o lo que fuera. Bueno, eso yo después. Y allí se echaba todas las basurillas. Como siempre teníamos fuego en el suelo, por cualquier cosilla se echaba en el fuego. Así que no había ni basura. No es como ahora estas montañas de basura aquí. Dice usted que no recuerda si militaba en algún tipo de partido político ni... Eso no lo recuerdo. Si era religioso... Eso ya no lo recuerdo yo. ¿Recuerda usted de qué falleció su abuelo? De mayor ya, de muy mayor. Su abuela por parte de padre. Tampoco la recuerdo mucho que digamos. Mi abuela se llamaba Ana García Cote, me parece que era. A García Cote. ¿Dónde nació ella? Pues aquí nacería, digo yo. ¿Usted la conoció a ella? Sí, un poquillo. ¿Ella sabía leer y escribir? Pues no lo sé. ¿Era religiosa? Sí. Las personas de antes eran religiosas. ¿A qué se dedicó ella? A cuidar su casa y sus hijos. ¿Cuántos hijos tuvo ella? Era mi padre 1, mi tío de la Argentina 2, mi tío que se murió 3, 4, 5, creo que eran. 4 varones y 2 hembras. Entonces la afición de sus abuelos pues sería esa, la de cuando tenía un rato libre... Al bar, juntarse con los amigos y ya está. ¿Su abuela por parte de padre militó en algún tipo de partido político? No, yo no creo. Las mujeres antes no la dejaban, si no podían ni votar. ¿Qué cosas recuerda usted de ella? Bueno, de haberla visto allí en su casa, ya la vi yo malilla ya en los últimos tiempos. Buena, una mujer buena. ¿Recuerda usted alguna conversación con ella? No, antes las personas mayores no se dedicaban a los jóvenes ni a los críos. No tenían ningún tipo de relación. A lo mejor su padre le ha contado algo sobre su abuela, alguna anécdota, alguna... No, que se iban a coger aceitunas a la provincia de Sevilla. Eso sí, cuando aquí ya no había nada, pues entonces emigraban a la provincia de Sevilla, a La Araya o varios sitios así que había. Y entonces se lo llevaba ella, mi abuela, los hijos chicos, y se iban a la recogida de la aceituna allí, esos pueblos. ¿Eran de nivel alto, medio o bajo? No, bajo. ¿Su abuelo por parte de padre, cómo se llamaba? Alonso, ¿qué? Veneroso, quizás sería Veneroso. Su abuelo por parte de padre, él, ¿dónde nació? Aquí nacería también, digo yo creo que nacería aquí. ¿Sabía él leer y escribir? Yo qué sé, hijo, si yo eso ya no lo recuerdo. ¿Sí militó en algún tipo de organización política, sindicato? No, político y eso no.
¿Algún tipo de afición? Cacerías, quizás sería cacería, era alguna afición que tenía. ¿Y sabe qué hacían con los animales que cazaban? Comérselo. Cogía un conejo, se lo comían. ¿En qué trabajó? En el campo también. ¿Y ese trabajo en el campo era duro? ¿Era...? Duro, durísimo, hijo, durísimo. No había maquinaria de ninguna clase, todo era, había que hacerlo a fuerza bruta, todo. Maquinaria ninguna, ni se podía, ni nadie tenía. ¿Durante cuántas horas al día se trabajaba? Siempre, desde por la mañana hasta por la noche. Sí, los domingos y todo. Aquí se trabajaba siempre. Había un mes de vacaciones. ¿Qué va? Eso es la vida. ¿Sabe usted cuánto cobraba su abuelo? ¿Qué Pues hacía? muy poco sería. Cuando yo me casé, mi marido cobraba 20 pesetas, pues mi abuelo cobraría algunas 5 o 6 pesetas. ¿Cómo era la casa de sus abuelos por parte de padre? Una casilla de pueblo normal y corriente. Aquí esto así, la chimenea, una habitación ellos para dormir y arriba una cámara que decían una cámara, un desván, donde dormían todos los varones. Yo no tenía otra cosa. ¿Cuántas personas vivían en esa casa? Eran 4 varones y 2 hembras. 6. El suelo como esto. Sin nada, cemento. sin nada. Techo de vigas. Había animales en esa casa. Yo no sé si ellos tendrían una cuadrilla aparte, eso lo que, porque allí dentro no lo iban a tener con ellos. Yo no sé dónde los tenían. ¿Su abuelo, por parte de padre, trabajaba las tierras que él mismo poseía o las de otros? Bueno, trabajaba lo suyo y si le salía con otros también, porque había que aprovecharlo todo. ¿Y cómo se desplazaba él para ir hasta trabajar? Andando, todo había que hacerlo andando. Bueno, si tenían un burro o algo así, sí, y si no, iban andando. ¿Cómo se llama su madre? Ana Aral García. Yo creo que nació aquí. ¿Ella sabía leer y escribir? Sí. ¿Dónde aprendió ella a leer y Ahí escribir? en una escuela, aquí en la escuela. Entonces era todo muy duro, muy rígido todo. La maestra creo que era terrible, a coscorrones limpios. Pero vamos, que ella sabía muy bien. Nosotros no habíamos salido a ella. Yo un poquillo, pero no. Haces cuenta, se dedicaban menos, oye. Se daban más la lectura y la escritura. ¿Se formó también por otro cauce, aparte de...? Pues no, la escuela ella después, ya, cuando murió su madre, que ya era muy joven, se fue a trabajar. Estuvo en la línea, estuvo en Gibraltar, en Ceuta y no sé cuánto. ¿En qué trabajó ella? Doméstica, las labores domésticas. ¿Ella era religiosa? Sí, No y a solo- nosotros nos lo inculcó todo, el rezo y nos lo inculcó mi madre todo lo que nosotros aprendimos nos lo inculcó mi madre. ¿Qué aficiones tenía su madre? Las flores le gustaban mucho, los animalitos chicos también. Con las flores que las cultivaba. Cuidarlas. Ella si no tenía macetas tenía tiestos, pero lo que fuera ella tenía flores. Ella la lectura y las flores era su como tú dices, su ocio, ¿no? ¿Y leer qué leía? Todos los libros que se le caían a la mano. Entonces no había tele, ni había radio, ni había nada. Se dedicaba a leer. ¿Recuerda algún libro que ella leyese? Sí, Genoveva de Brabante, que era un tomo de esos. Diego Corriente, 4 libros así, ahora yo no me acuerdo ya. ¿Y la temática de esos libros? Bueno, Diego Corriente era la historia de un bandolero, eso sí, era la historia de un bandolero. Y esta otra que te digo, Genoveva de Brabante, era una historia de un personaje que lo habían dejado en el campo, un drama de esos, yo qué sé. Era novela, ¿no? Novelas, sí, novelas. Yo leyó muchas, todas no las recuerdo. Cada día dedicaba un rato a Sí, leer. sí, la lectura era, entonces no había nada, y entonces se venían todos los vecinos y los que no fuesen vecinos, se venían a escucharla nada más, léelos más, porque entonces la mitad eran analfabetos. Mi madre en aquel tiempo yo no sé cómo se desarrolló de aquella forma. Entonces, ella leía y otros le escuchaban. Sí. ¿Cuánta gente se Pues reunía? todos los que venían un coro así, en la noche de invierno, allí se ponían toda la chimenea, y ella leía y los otros embobados escuchando. Esas personas que venían a escuchar cómo leía su madre, ¿qué edades tenían? Ya mayores también, jovencillos no eran. ¿Cuánto duraba una sesión de lectura? Pues 2 o 3 capítulos de esto, yo qué sé, hasta que se cansaba. Pues entonces ni luz eléctrica ni nada. Un quinqué de eso de petróleo, ya está. ¿Su madre a lo mejor hizo teatro en algún momento? O... Eso no sé yo, eso yo ya no lo sé. ¿También interpretaba las cosas o solo las leía? No, y después se acordaba de todo. Y la gente la llamaba para que nos dijera esto, lo otro, cualquier cosa. Pues lo recordaba todo perfectamente. ¿Y eso lo hizo ella durante cuánto tiempo? Mientras fue más joven, después ya se puso mala y ya no. Ella me ha dicho que periódicos no leía. No, ¿Qué le contó su madre de cómo era la vida antes? no mala. No había nada. Y todo eran penurias y todo eran, ya está, desastre. ¿Qué le contó de cómo era el pueblo cuando ella era joven? El pueblo entonces ya ves todo de adoquines, entonces no había ni coches ni nada de eso hacía después. Adoquines por todas las calles, piedras y ya está. Y animales, por todos los sitios, cada uno tenía sus animales. Teníamos que vivir de eso, de las chipas de campo, y tenía 4 o 5 gallinas, una cabra, un cochino y un burro. Ya está, todo eso tenía que tener en todas las casas. Esa era la subsistencia que había. Su madre entonces trabajó en el servicio doméstico, Sí. en casas de gente a lo mejor más adinerada. Hombre, claro, si tenía una criada era
porque tenía una posibilidad. Se fue a Gibraltar, después de Gibraltar se fue a Ceuta. En Ceuta estuvo también un tiempo y después ya se vino, se casó y ya se quedó aquí. ¿Qué le contó su madre de esas experiencias en Gibraltar y en Ceuta? Pues pasó de todo como se pasaba. Una vez se lo pasaría mejor y otra vez se lo pasaría peor y así, yo qué sé. Entonces se cobraba muy poco. Yo no recuerdo lo que llegaría a cobrar, pero que entonces era muy poco lo que cobraban. Eso hace ya, yo había cumplido 80 y pues 90 años era de eso. ¿Ella militó en algún tipo de partido político? No. En las tareas del hogar, que usted me dice que su madre dejó de trabajar cuando se casó, Sí. esos viajes que tuvo que hacer su madre a Gibraltar y a Ceuta, ¿cómo los hizo? Bueno, a Gibraltar se iría a buscar trabajo, claro. Entonces entraba y se salía a Gibraltar bien. No se necesitaba nada. Y buscó trabajo, buscaría una casa. Y después de esos señores de Gibraltar se irían a Ceuta y con ellos mismos se fue. Yo creo que fue así. ¿Le contó su madre algo sobre el viaje, sobre algún tipo Que lo pasaba muy mal. Entonces, que lo pasaba muy mal. No, sí recuerdo una anécdota, ahora te lo digo. Cuando yo ya era ya mayorcilla, decía mi madre, ¿por qué no se hubiera hundido el barco? Y yo decía, ¿por qué dirá mi madre eso? ¿Por qué no se hubiera hundido el barco? Y era pues como vino para casarse y ya cuando se enfadaba con mi padre, eso sí lo recuerdo, que no se hubiera hundido el barco. Y yo decía, ¿por qué dirá esta mujer eso? ¿Por qué se no? Y era claro, es que como vino de Ceuta en el barco para casarse, por eso decía, ¿por qué no se hubiera hundido el barco? ¿Cuántos hijos tuvo su madre? 3, nosotras 2 y otro que tuvo antes. ¿Cómo se conocieron su madre y su padre? Pues aquí se conocerían. ¿Sabe usted algo del noviazgo que tuvieron ellos? ¿De cuánto tiempo estuvieron de novio? Yo eso ya ni lo recuerdo, ni poco, ni mucho, ni nada. Pero aquí se conocería, claro. ¿Quién se ocupaba de educar a los hijos? ¿Su madre o su padre? Mi madre. Mi padre siempre estaba trabajando. Hombre, yo veo que los trabajos del campo eran muy duros y muy puñeteros. ¿Y qué tipo de educación les dio ella? Todo lo que pudo, muy buena. Todo lo que diga ella, lo digo yo. Todos nosotros recordamos de mi madre que nos inculcó muy buenas cosas, muy buenos modales, todo lo que pudo. Hablemos de su padre. ¿Cómo se llama su padre? Carlos Vázquez García. ¿Él nació aquí? Yo creo. ¿Él sabía leer y escribir? Menos, muy poquillo. Era que como antes tenían que trabajar desde pequeñillos, pues no. ¿Recuerda si en alguna ocasión él le dijo que le gustaría saber leer o algo así? Sí, siempre se quejaba de eso, se quejaba así, que no sabía lo suficiente, pero no sabía muy poco. Apenas firmar y apenas leer, muy poquillo, muy poquillo. ¿Sabes si en alguna ocasión intentó aprender de su madre o su madre No, enseñarle a él? no, para eso era muy especial. Porque cuando él no se dejaba que mi madre lo enseñara, ni muchos, ni poco, ni que no. Porque eran así, los hombres de antes eran así, muy machistas. ¿Se dice así? Un poco por orgullo. Por eso, iba a dejar que mi madre lo enseñara cualquier cosa. Bueno, ¿su padre militó en algún tipo de partido político, No, sindicato? no. ¿Él a qué se dedicó? Aquí cuando lo de la falange, pero bueno, aquello no es que militó ni nada, sino que algunas veces le ponía la camisa de esa supa y para acá, para allá, cualquier cosa, pero que él no militó en nada, no. ¿Lo de la camisa azul eso que...? Bueno, aquello era de la falange, ¿no? Era de falange. Por ejemplo, si tenían que ir a Málaga porque venía un diputado o lo que fuera que venía a Málaga, iban aquí varios, entonces le ponían la camisa azul, como lo digo, y iban a aquello. Pero eso sería por presentar bulto, no sería por otra cosa. ¿En su casa se hablaba de política? No. Él entonces se dedicó a las tareas del campo. Sí, siempre. ¿En concreto qué hacía en el campo? Pues todo lo que había que hacer en el campo. Para trabajar era, vamos, el número 1. Bueno, según la época que fuera. Si era en el invierno había que hacer una cosa, si era en el verano había que hacer otra. ¿En invierno, por ejemplo? En el invierno sembrar, arar la tierra, sembrar 4 cosas y después pues, recoger las aceitunas, si había aceitunas. Todo eso había que hacerlo en el invierno. Y después el verano era más penoso porque había que coger todo lo que se había sembrado en el invierno. Para poder, si tenía un poquillo de trigo o cebada o lo que fuera, o habas, lo que fuera. ¿A qué hora se levantaba su padre para irse a trabajar? Muy temprano. Ahora que sí, que se acostaba a mediodía también. Yo ya venía cansada de lo que eso es, pero se levantaba muy temprano, eso sí. ¿Antes del amanecer? Sí. ¿Y cómo se desplazaba él para ir hasta donde trabajaba? Un burro que teníamos siempre, una burra. ¿Él cultivaba tierras que tenía él en propiedad? Sí. ¿Solo las que tenía él en propiedad? Sí. Bueno, y lo llamaban a 4 sitios también. Que a lo mejor no había que ir, pues entonces, ¿qué hacíamos? ¿Cuánto tardaba en desplazarse? Según donde fuera. Una vez era más cerca y otra vez era más lejos. Cuando iba más lejos... Era más lejos, por lo menos más de 1 hora se echaba andando. Ya lo creo, de aquí a Benamaya se echa más de 1 hora andando. Y 2 también. Cuando él cultivaba las tierras de otros, ¿él cómo conseguía, digamos, esos jornales, ese trabajo? Por ejemplo, el que le hacía falta por la noche, pues venía y lo avisaba, para que si podía ir al otro día donde fuera, y así iba. Digamos, su familia ya, que tenía nivel económico alto, medio o bajo. No, ni alto ni bajo, ni nos faltó que comer, pero no tuvimos grandes cosas ninguna. ¿Su padre qué afición tenía? Y cervar por la noche. Trabajaba mucho, eso sí. Ahora que el día que tenía libre se estaba todo el día en el bar. Y yo sería con 2 pesetas con lo que se estaba, porque más no tenía. ¿Y en el bar
¿Qué hacían los hombres? Jugar a las cartas. Estaban un partido de esos, como se dicen, un partido. Yo no sé cómo es eso ni cómo no es. Nada, lo que jugaban sería un café o un vaso de vino, otra cosa no. Si no tenían dinero, ¿qué iban a jugar? Pasar el rato. ¿Recuerda usted si se bebía mucho? Sí, bebían, sí. Vino, el mosto que cogían, sí, bebían. Claro, bebidas como había varias cosas, no. El vino que cogían se lo bebían. ¿Alguna otra afición? Algo de cacería también, tenía unas copetillas, se iba algunas veces de cacería. ¿Había un día a la semana en el que él descansaba? Bueno, sí, el domingo, por ejemplo, si se arreglaba ya no se desnudaba, ya no se quitaba los trapos, ya. Se iba a misa y después ya se iba al bar y ya está. ¿Recuerda usted si él participó en algún tipo de huelga o en algún tipo de queja o manifestación? No. Vamos a hablar un poco de la casa en la que usted pasó su infancia. Sí, es la misma. Siempre he vivido aquí. La casa de sus abuelos por La parte de de mis madre. abuelos, por parte de madre. ¿Sus padres le hicieron alguna reforma a la casa cuando empezaron Bueno, a vivir aquí? Nosotros después hemos hecho un cuarto de baño, lo demás está todo igual. Entre mis padres ya pusimos la luz eléctrica, sí. ¿Y esa luz eléctrica, dónde había bombillas? ¿En qué sitio? Allí fuera solamente, una bombilla pagábamos. Allí fuera, hemos tenido encendida antes de la entrada. ¿Salón? Sí, salón, sí, una bombilla. Y se pagaba una bombilla, lo que gastase la bombilla, ya está. Ni había contador, nada, eso ha sido después. Entonces, ¿cómo sabían? Por lo que consumía la bombilla, tenía estipulado lo que fuera, yo qué sé. Se pagaba una bombilla. ¿Y sabe si se pagaba a la semana, al mes? Al mes sería, al mes. Le daba un recibillo. ¿Y que venía alguien a cobrar? Sí, vivía aquí en el pueblo entonces, el hombre ese vivía aquí en el pueblo. No podías tener nada más que una bombilla, pelada y montada. ¿No podías tener dos? No, ¿Si la pagabas? No, después ya cuando pusimos el contador, ya se pusieron varias, ya lo hemos puesto por varios sitios, no había más que una. Así que para ir de un lado para otro de noche teníamos que llevar el candil, pues si no veíamos. ¿Cómo iluminaba? Con una mecha de aceite, un candil. ¿No se utilizaba la electricidad para algún electrodoméstico? Si no había electrodoméstico ninguno, ni había plancha, ni había frigorífico, ni había lavadora, pues no había nada. Planchas eran por ahí estaban, de hierro, mírala, allí la tengo todavía, que se ponían en la candela. ¿Cómo se planchaba entonces? ¿Se ponía la plancha? El fuego, pues la limpiaba con un trapo si se había ensuciado y ya está, y con aquello planchaba. ¿Había un interruptor que encendía la bombilla? No había llaves de luz tampoco. ¿Cómo era, mamadita? Que la daban a la anochecer ya, daban la luz, ¿no? Y se encendía. Y por la mañana temprano la apagaban lo que fuera, de la empresa donde fuera. No teníamos interruptor ni nada, ¿no? La casa, en el tiempo de sus padres, seguía sin tener váter. Sí. Y cuando ustedes... Había que tener un cubo y ya está. ¿Y agua corriente? En la fuente, había que ir a la fuente a por ella. Una fuente que está en la otra calle de arriba, así un poco pendiente, y ya está. Y unos cántaros, que por ahí tengo el cántaro todavía. Esa labor de ir a por el agua, ¿la hacían más bien los hombres? No, las mujeres. Porque era así, yo que sé por qué, porque era así. Los hombres se dedicaban a su trabajo nada más, exclusivamente, pero las cosas de la casa no intervenían. ¿Y cómo cocinaban? Con leña. Cuando se instalaron más bombillas y aparecieron los electrodomésticos y el butano, más o menos, ¿en qué año estaríamos hablando? El butano, ¿cuándo sería? Pues ahora unos 40 y tantos años de eso, 45 por ahí tiene que ser. ¿Recuerda usted si había médico en el pueblo? No. Hacía falta, tenías que ir a Ronda o que venía uno de Gaucín, porque entonces no había seguridad social. Por ejemplo, tenías que ir a Gaucín por él, en una bestia, en una caballería, coche no había. En una caballería, si te hacía falta por una persona que todo eso, pues tenías que ir a desplazarte a Gaucín y traerlo al médico. O si te hacía falta, ya te llevaban a Ronda, en una bestia también. Entonces no había seguridad social ni médico aquí tampoco. Eso ha sido después, todas las cosas han sido después. ¿Era una cosa cara traer al médico? Por barato que fuera era caro, porque si te costaba, por ejemplo, 10 duros, para untar 10 duros tenías que examinarte. Pues sí, era caro, claro que era caro. ¿Recuerda usted, ya hablando de cuando usted era pequeña, la gente de qué cosas enfermaba? Pues de muchas cosas. Yo, por ejemplo, tuve la fiebre tifoidea, sí, con 14 años. Y entonces murieron muchos de aquellos, de la fiebre que yo lo resistí. El tifus. Mi padre tuvo la viruela de joven. Y mi abuela, su madre, estuvo en una habitación, un camerito que tenían así grande, incomunicada con él mucho tiempo para que no se reuniera con los hermanos ni con los demás. Su madre estaba siempre con él y ya está, ella lo cuidaba y ella sí tuvo la viruela, sí, que yo era contagioso. ¿Usted sabe leer y escribir? Sí. Bueno, no sé, pero vamos, me defiendo. ¿Dónde aprendió usted? Aquí, en la escuela. Una habitación así como esto, más o menos. Allí tenían sus pupitres y éramos varias niñas. No es como ahora que se juntan los niños con las niñas, mixta, ¿no? No, las niñas eran esto y los niños eran con el maestro en otro sitio. ¿Había algún momento en el que estuviesen juntos, en alguna... Jugando. ¿En el recreo?
Jugando sí, pero los niños nos tiraban de muerte. O nos veían inferiores o yo no sé lo que era. Pero que los críos no nos tiraban de muerte. No es como ahora que se juntan todos y juegan. Entonces no, como te pillaran era para darte un zumbido, darte un... ¿Qué se enseñaba a las niñas en la escuela? Leí y escribí las 4 reglas, que yo al dividir no me enteré. Me enseñó después a dividir el tocino y los huevos. Pues 2 entre 4 lo aprendió después, yo sola. ¿Había algo que se enseñase a las niñas que no se enseñaba a los niños? Costura o algo así, labores. Eso sí, eso se le enseñaba a las niñas, porque entonces se le enseñaba a las niñas todas las cosas. Tío. El día que dedicaban a una labor, ahora no lo enseñan. A los niños yo qué sé lo que enseñaban. ¿La escuela esa era una casa particular o era un edificio? No, era especialmente para la escuela, no era una casa particular. ¿Había algún tipo de enseñanza religiosa en esa escuela? Sí, mayormente era religioso todo, porque entonces la religión se ponía ante todo. La Biblia, como dice, que entonces decían historia sagrada, que es la Biblia, eso no la tenía... ¿Lo utilizaban a lo mejor para hacer dictados? ¿Qué tipo de materiales utilizaban? Una botella de tinta. Había un sobrecito y se hacía una botella de litro, de litro. Y se echaba el sobrecillo en aquello y se llenaba de agua y aquello se llenaban los tinteros que estaban encima de los pupitres. Y un día me pusieron a mí a hacer aquello, la tinta, y vine como que no me conocía ni la madre que me trajo. Mi madre encima hasta me pegó, toda llena de tinta, hasta las braguillas que se las traería pringas, para que me la había echado todo por encima. La que le tocaba el día de la tinta lo tenía que hacer. ¿Con qué escribían? Con una pluma, que me acuerdo que era una pluma que se abría, se mojaba, pero algunas veces se abría en 2 partes la plumilla aquello costaba un trabajo horroroso. Esa era más borrones que escribía. ¿Y tenía usted un cuaderno que se llevaba a casa o...? Sí, lo llevaba y lo traía. Libro no tenía mucho, porque entonces una enciclopedia que mi madre me recogió de vieja ya, usada de allí. Ya no sé ni lo que pasó con la enciclopedia. Y ya está. Un catón, uno hacían el catón. El catón era para enseñarse a leer, varias cosas así para enseñar. Ese era el catón. ¿Qué edad empezó a ir Sí, a la escuela? con 6 años, de 6 a 12. Bueno, todos los años completos no estuve, pero vamos, hasta 12 ya me quité. Ya había que trabajar. ¿En qué empezó a trabajar? En todo lo que salía, hijo, porque no había más remedio que ayudar. En el campo, en la casa y en todo lo que salía. Mientras usted iba a la escuela, ¿también trabajaba? También, pues, ayudándole a mi madre en todo lo que podía. Desde que éramos chicas hemos ayudado en todo lo que hemos podido. En cosas domésticas. Sí, labores domésticas. claro. ¿Labores del campo también? También. ¿Y cuando Que usted mi era padre una vez sembró toda la finca de hierro, una semilla que se llama, yo no sé si tú lo sabrás lo que son hierros, una semilla, como la arveja. Y lo sembró mi padre todo un trozo que tenemos grande de olivo. Y yo cuando llegaba allí y veía todo aquello sembrado, sabía que lo teníamos que coger, me daba un ataque todos los días. Y decía mi padre que yo lo hacía queriendo como lo iba a hacer, decía que me daba de verdad. Sería de los nervios, ya era como 12 o 13 años. Yo no sé lo que me entraba. Y allí en medio del camino, allí me entraba el patatizo que. ¿Y cómo se le quitaba a usted? Me darían agua, me echarían agua por encima, no sé lo que fue. Porque como mi padre no tuvo varones, el varón que tuvo fue antes que yo se murió pequeño, pues yo le ayudaba todo lo que podía. Yo era el macho y la hembra y todo le ayudaba. Todo lo que podía le ayudaba. ¿Ese hermano pequeño de qué cosa murió? ¿Cómo se llama eso? Meningitis. Pero era muy pequeñillo, tendría un meo. ¿Usted recibió algún tipo de educación religiosa? Bueno, lo que me enseñaban en la escuela y lo que me enseñó mi madre, ya está. ¿Ponían cine en el pueblo? ¿La gente iba al cine a otro pueblo? Sí, del cine venía aquí uno con un aparato de cine, pero yo ya estaba casada y todo, yo ya tenía mis hijos, los 2 mayores los tenía ya pequeños. Cine lo vi yo en la línea cuando yo estaba trabajando. Entonces sí, yo veía películas, entonces tenía 18, 20 años ya. Cuando usted era pequeña, ¿a qué jugaba? Jugaba la niña entonces, al corro ese, a la rueda, a la salta, a la comba, a las 4 cosas así. ¿Tenía juguetes? Un poco. ¿Qué juguete iba a tener? ¿Tuvo algún juguete que usted recuerde? Bueno, un muñequillo que tuviera, pero poca cosa. ¿Y de qué material? Pero hacíamos los muñecos, los hacíamos de trapo. Entonces se rellenaba con una poquita lana o algo, le formaba la cabeza, las piernas, hacíamos un muñeco de trapo. Juguetes no, nunca tuve juguetes. ¿Y jugaba solo con niñas? Con niñas. Con los niños no se jugaba antes. ¿Qué hacían los niños? A jugar ellos a su manera, a eso que sale en la novela de ahora de Tiempos Revueltos, que cuando yo la veo algunos días, digo, pues si esto es lo mismo de antes, que saltaban unos por encima de otros. ¿Cuándo empezaban entonces a relacionarse niños con niñas? Porque en algún momento empezaba esa relación, ¿no? Eso ya eran más mayores ya no estaban en la escuela ni nada de eso. ¿A qué edad la gente se solía echar novio y novia? Según, 18 años para adelante, sí, o 16, 17. ¿Usted a qué edad se echó novio? Yo tuve uno antes sí, con 18 años. ¿Y durante el noviazgo se podían ustedes dar un beso en la boca? ¿Qué? Eso ha sido después, boca, cualquier cosa. Había que estar sujetando como que suelta un perón. ¿Cómo era entonces la relación con los...? Pues normal y corriente. ¿No podían mostrar el cariño así públicamente
¿Y la gente se iba a escondidas? Bueno, algunas veces sí, algunas veces tenía que esconder para dar un beso, si se lo podías dar, si no nada. Los padres que había que estar en la casa hablando, ni te podías estar en la calle, ni te podías estar por ahí, ni te podías estar en ningún sitio. Allí tenías que estar y ya está. ¿Qué tipo de comida se hacía? Muy simple porque entonces no había nada. Tenía que poner, por ejemplo, el puchero, el cocido. Tenías que comer 2 veces con aquello. Ponías cocido, te sacabas caldo, te echaba una sopa de pan, de encima hacían cualquier cosa, un tomate frito, y después esa comida se dejaba para la noche. Se echaban fideos o lo que fuera, y casi siempre era igual. Sí. Si era en el invierno, te hacías una sopa. ¿Qué se bebía durante la comida? Agua. Esto de vino y eso. ¿Cuántas comidas se hacían a lo largo del día? 2, ¿no? Porque el desayuno también, Hacía una tostada, el café, el almuerzo y la cena. Y algo por la tarde, si te comías algo por la tarde. Pero que entonces no había ni chucherías ni golosinas de ninguna clase. ¿De postre qué se tomaba? Lo que había, lo que daba el tiempo. El tiempo de los higos, el tiempo de la breva, el tiempo de la uva, porque entonces había muchas cosas del campo. Uvas, dulce, si hacía alguno en la casa, una torta de aceite, o unos rosquillos, o unas cosas así. ¿Usted ha militado en algún tipo de partido político? Yo no. ¿Usted es religiosa? Sí, vamos, no es que estoy todos los días en la iglesia, pero vamos, que mi creyente sí. ¿Ha tenido hijos? 3 varones. ¿Cómo se conoció con su marido? Aquí en el pueblo. ¿Y ese noviazgo cómo fue? Sobre todo la relación con los Bueno, padres. yo lo recuerdo bonito, porque yo qué sé, yo lo recuerdo que fue bonito. Todavía no había tantas cosas como ahora, ni... ¿Sus padres hablaron con usted? Le dijeron, pues, tú de novio tienes que hacer esto y no puedes hacer otra? No, eso lo sabía yo, hasta donde tenía que llegar y hasta donde no tenía que llegar. ¿Cuánto tiempo estuvo usted de novia? 6 o 7 años, 7 quizás sería. Bueno, todo era normal en aquel tiempo porque como no se podía arreglar las cosas antes, las cosillas había que comprárselas. Y había que pasar mucho para recogerlo. Yo cuando me fui a trabajar recogí todo lo que pude, para mí se decía blanquería, era Juan, y él compró los mueblecillos y así nos apañamos. ¿Usted entonces con qué edad sale usted del pueblo para irse a trabajar fuera? 16 años tenía y me vine con 26 que me casé. Cuénteme cosas de su experiencia laboral fuera. Pues bien, me pasé bien, bonito. Me querían, la casa que estaba era una pastelería en la línea de la calle Real y estuve allí mucho tiempo, 10 años, 8 10 años. Y me querían mucho allí. Vamos, las dos estuvimos, ella también estuvo. En ese trabajo, ¿qué se hacía? ¿Qué hacía usted en la pastelería? Yo la casa, iba a comprar al mercado, a la plaza, hacía la comida, me dedicaba más bien a eso. Porque había otra más que se hacía la limpieza de la casa. Y si tenía tiempo la ayudaba yo a ella y ella también estaba para los niños. Y éramos 3. ¿Alguna anécdota que recuerde usted de aquel tiempo? Muchas cosas graciosas sí pasaron, entre los trabajos y todo, sí, siempre pasaban cosas, claro. Cuando usted era pequeña, el asearse, ¿cada cuánto se aseaba la gente? Hombre, cada vez que podíamos. ¿Cuánto? Teníamos un barreño, allí nos lavábamos, pues esas cosas no había. La palangana era diaria, la palangana sí, las manos, los pies, la cara, todo eso diario. Pero después del bañado teníamos un barreño y allí nos lavábamos cuando podíamos. ¿Se lavaban las manos antes de comer? Alguna vez sí, yo siempre soy muy especial para esas cosas, sí. ¿Tenían mucha ropa? ¿Tenían poca? Muy poca. Ahora hay trapos en todas direcciones. Por ejemplo, ¿cuántos pares de zapatos tenía? Si tenía uno, yo no sé si tendría uno, quizás no los tendría. Digo que no había nada. Ya cuando ya estuve trabajando ya era otra cosa. ¿Y después ropa de diario que tenía? No, varios tampoco. 1 o 2 si acaso. Eso de varios nada. ¿Cuál es el primer recuerdo de su infancia? Cuando mi padre me hacía la zambomba por Navidad, que yo lo celebraba yo como un acontecimiento. Estábamos cogiendo aceitunas, pero como era en el invierno, teníamos que pasar un arroyo y había unas cañas y estaban los carricitos esos chicos, las cañitas esas menudas. Y entonces mi padre me traía el carrizo ese. Si había matado un conejo, o un día teníamos la piel pegada detrás de una puerta, mi padre me hacía la zambomba, era la noche de Navidad, y eso lo recuerdo yo, vamos, como un acontecimiento. ¿Y usted tocaba la zambomba? Por todas las calles, de arriba que allá abajo. ¿Alguna otra cosa que usted recuerde? De la matanza, cuando hacíamos la matanza, allí en la casa, allí fuera lo hacíamos todo, allí encendíamos la chimenea y allí le hacíamos todas las cosas. Allí lo colgábamos en las vigas el cochino para abajo, y encendíamos el fuego, poníamos la caldera de agua hervida, por ahí tengo todavía la caldera, el agua caliente, daba el cochino, lo pelaban los hombres y lo preparaban y lo colgaban en las vigas, en el techo que tenía unos agujeros que hay allí, en esa cosa que está ahí, esto se llama el camé, ahí se colgaba el cochino, ese es de madera que está ahí, cariño, ese, y ya está, y allí se colgaba.
tocaba, después al otro día ya se lavaban las tripas, ya se hacían las morcillas, se hacían todas las cosas, ya lo descuartizaban, eso sí lo hacían los hombres, se descuartizaban y ya hacíamos varias cosas, chicharrones, los chorizos, varias cosas que salgamos de la matanza. ¿Y ustedes veían cómo se descuartizaba el cerdo? Hombre, claro, y cómo lo mataban. El animal se resistiría. Pues no se iba a resistir, los niños llegaban al cielo. ¿Y eso no les impresionaba a No, ustedes? porque estábamos acostumbrados. A los demás de ahora le impresiona eso, pero nosotros como ellos lo veíamos una cosa normal. ¿Cada cuánto se hacía eso? Una vez al año. Y aquello ya lo guardaba y con aquello te iba subsistiendo todo el tiempo. En un cajón se ponía el tocino, los huesos, todas esas cosas con sal, enterrado todo en sal, y de allí ya ibas cogiendo cada vez que te hacía falta. Y claro, cada familia que tenía un cerdo una vez al año, pues lo mataba. Aquello era un acontecimiento, era una fiesta. En la casa que tocaba, eso se ha perdido también. En la casa que tocaba eso, ya se reunían todos los vecinos. ¿Qué fiestas había a lo largo del año que eran importantes en el pueblo? Mira, el Corpus, por ejemplo, se celebraba mucho. Semana Santa también se celebraba. La Navidad también se celebraba. Y aquí la feria, que eso es en honor al patrón San Isidoro, que es en agosto. ¿Y en la feria qué se hacía? Pues baile y procesión, el día de la procesión, misa de procesión, después baile 3 días de fiesta y baile y ya está. Y juerga. ¿Alguna fiesta que sus padres le contasen? Los carnavales. Antes celebraban el carnaval. ¿Cuando usted era pequeña? Sí. Carnavales, máscaras y eso se ha perdido. ¿Cómo se vestía la gente? De lo que pillaban, mascarillas, eso se ha perdido también. ¿Y eso se ha perdido? Completamente. Porque lo han dejado perder, yo qué sé por qué. ¿Recuerda cuánto ganaba? ¿Cuánto dinero ganaba usted? Empecé ganando 100 pesetas, después ganaba 150 y después al final gané 200. Ya va a venirme para casarme, 200 pesetas. Y aquí no ganaba nada, aquí si me daban 5 o 6 duros era todo lo más. Anda, qué suerte. ¿Por qué no siguió trabajando después de casarse? Hombre, después ya me iba a trabajar más, como me cayó un poco encima. Me metí aquí, espérate, tenía a mi padre, a mi madre, a mi marido, a un cuñado, a mis hijos que los tuve. Pues mira todo lo que tenía, ahora no tengo nada. ¿Y toda esa gente vivía en la casa? Sí. ¿Cómo era la relación con los vecinos? Buena. Yo nunca me he peleado con nadie ni nada. Yo soy una persona que he dejado de... ¿Su marido militó en algún tipo de organización política, sindical? No. ¿A qué se dedicaba su marido? A trabajar en el campo. ¿Alguna afición que tuviese su marido? Sí, siempre estaba trabajando, siempre. Ya a última hora ya no. Hacía 4 cosillas, hacía un canasto, hacía 4 cosillas así, pero él no se complicó la vida. ¿Le iba al bar? No, a él no le gustaba. ¿Qué recuerda usted de los días previos a la guerra civil? No, estaría yo jugando y estaría no. De que había mucho movimiento, sí, que tú dices que salía la gente corriendo de un lado a otro, eso sí lo recuerdo algo. ¿Qué recuerda usted de ese periodo? Porque usted le pilla muy joven, ¿no? A los 6 años tenía. Yo nací en el 30 y fue en el 36, pues tenía 6 años. ¿Alguna imagen que se le venga? Sí, un día que dice mi madre, pues hay que irse a otro sitio. Nos fuimos a una finca que tenía mi abuelo allí muy lejos, bastante. Y nos fuimos allí todas, recogimos todas las cosas y nos fuimos allí. Nada, ya ves la defensa que teníamos. ¿Esa finca a un chozo, a un campo que hay un poquillo más allá, que era de mi abuelo. Bueno, ¿y su madre le explicó por qué? Porque había que irse, porque se iban toda la gente, pues había que irse, desplazarse. ¿Y la gente por qué se iba? Huyendo, yo qué sé por qué, atemorizado. Recuerdo de escuchar bombardeos. De que mi padre y mi tío, un tío que yo tenía soltero, y mi padre estuvieron toda la noche delante del chozo con las escopetas, a ver si venía alguien. Ya ves la defensa que teníamos, ¿no? Allí estuvieron toda la noche delante del chozo y nosotros allí, mi madre se llevó hasta unas viejas que había allí para allá, mi abuela y yo no sé, otra vieja más. Digo, mira qué defensa tenemos. Allí ya está, y al otro día pues ya no vendríamos, íbamos a hacer allí tampoco. ¿Y cuando volvieron, qué encontraron aquí? No pasó nada. ¿No recuerdas si había soldados? Sí, soldados había muchos, soldados sí había ¿Cuando muchos. ya volvieron ustedes al Sí, pueblo? soldados había por todos lados, soldados sí. De haber visto los soldados sí me acuerdo. ¿De qué bando recuerda usted que eran? ¿De los republicanos o de los nacionales? Pues serían nacionales, ¿no? Yo qué sé, yo ya no lo sé. Los otros que decían que eran los rojos, esos no estaban aquí. Esos se iban, se desplazaron a otro sitio, yo qué sé. ¿Esos soldados hicieron algo a la gente? No. ¿Aquí murió alguien aquí? No murieron, yo qué sé si morirían entonces, yo ya no lo recuerdo. ¿Hubo combates en los alrededores? Sí había tiroteos, sí. ¿Qué sabe usted de esos tiroteos? Nada, que lo había. Lo sé porque mi madre nos metía para adentro, ella más pequeña, yo era más pequeña y me encerraba en la casa y ya está, nosotros no salíamos para nada, pero que se escuchaban los tiroteos, sí. ¿Y eran disparos o eran bombas que tiraban No, aviones? eran paros de fusiles de estos, porque al otro día nos encontrábamos las crías, ¿cómo se llaman eso? Las cosas esas, ¿cómo se llama eso? Casquillo. Casquillos, sí. Eso no lo encontrábamos por todos los sitios. Pero no se matarían, yo digo que tirarían y ya está, porque yo de así muertos no recuerdo.
¿Su padre le contó algo de ese No, tiempo? porque él no actuaba, él no actuaba en nada de eso, no actuó ahí. Vamos a ver, por si a lo mejor lo nombraban una vez de guardia o algo así, yo qué sé. A mi tío también lo nombraban alguna vez que hiciera guardia. Pero Eso vamos, de aquello no hacer- tuvo consecuencias. ¿Eso de hacer guardia en qué consistía? Porque estar toda la noche con el fusil a cuestas, a ver si venía alguien, yo qué sé. ¿Dónde? Por la afuera sería. Había que tener también, si te desplazabas, por ejemplo, de un lado a sitio, tenías que tener un papel, una cédula. Sí, era un papel que había que tener, pues si te lo pedían los otros que estuvieran en el otro, aposentados en el otro sitio. Yo recuerdo nomás que este recinto así, esto, país donde fuere, había que tener un papel de aquellos. Si te lo pedían los otros, porque serían unos contrarios unos de otros, yo qué sé. Yo no te puedo explicar eso cómo era. Esa situación así, ¿cuánto tiempo duró? Sí, pues tuvo un tiempo, sí. Sí, la gente tenía miedo. Yo no voy a tener miedo, había que encerrarse acá y canto. Durante esos combates, ¿alguien del pueblo resultó herido, aunque fuese por accidente? No, eso no lo recuerdo yo, oye. ¿Hubo algún bombardeo de aviación? No. En una sierra de por ahí enfrente se estrelló un avión una vez. ¿Eso durante la guerra o después? Sí, durante la guerra. ¿Eso lo vio usted? Sí, o lo comentaban entonces. Fue por una sierra de ahí frente. Un hermano de Franco. No recuerdo cómo se llamaba. No sé. ¿Qué decía la gente? Ojo, asustados. Todo el mundo asustado. Mira, se estrellaba el avión en aquellos mundos. Y antes la gente no te comentaba nada tampoco. Los mayores no comentaban nada con los pequeños. No, de eso, de Y la lo guerra tenías civil. tú que estudiar, lo tenías tú que averiguar. Si no, ¿quién te iba a contar? Ni de la guerra ni de nada. Las personas mayores no se dedicaban antes a explicarle nada a los chicos. Eso era tabú todo. ¿Recuerda usted si había aquí en el pueblo algún tipo de actividad de partido? Si la gente en la calle hablaba sobre política, sobre... Esto no se podía tampoco. Esto no se podía hablar nada, de nada. Te cogían cuchilleando algo, más pronto te metían en la cárcel, aunque no hubiera hecho nada. A la gente que se le metía en la cárcel, ¿qué pasaba con ella? Pues allí los tenían hasta que Dios quería, que no se moría allí de la vida que le daban. ¿Qué hacían con las personas que entraban en la cárcel? ¿Los torturaban? Ya ves. Y yo le vengo a referir que entonces qué daño podían haber hecho aquellas criaturas si la mitad eran analfabetos, que no sabían nada. ¿Quién torturaba a la gente? Por los de la cárcel serían. ¿De qué bando Yo eran? qué sé. Yo de política no entiendo, cariño. ¿Qué pasó después de la guerra con los maestros que había aquí en el pueblo? Pues nada, siguieron. A ellos no les pasó nada, yo sepa. Que yo la maestra la tuve siempre la misma. Y el maestro que había de niños siempre fue el mismo. Pasaron los años y siempre fue igual. ¿Qué papel jugó el sacerdote del pueblo aquí? Por la iglesia. ¿Y él sufrió algún ataque de Ah, alguien? hubo uno que lo tuvieron detenido mucho tiempo, uno que era de aquí del pueblo, un sacerdote que era de aquí del pueblo. Lo tuvieron escondido, yo no sé dónde, en un campo. Lo tuvieron escondido, Ajá. pero para protegerlo. Claro, ¿De quién? o de los que lo querían prender, yo qué sé quiénes eran los otros. No te digo yo de política, no entiendo. Lo tuvieron prisionero, pero por un campo fue, no sé dónde fue. ¿Sabe usted si esas personas que querían dañar al cura le hicieron algo a la iglesia, por ejemplo? A la iglesia le hicieron toda la clase de desperfectos que hubo que hacerle. Entonces la iglesia era lo primero que apestillaba. De romper los santos, de romper la iglesia, eso en la guerra fue espantoso ya. La iglesia fue lo primero que acometieron. Por unos reverdes que había, yo qué sé por qué. ¿No explicaba a la gente por qué No, lo hacía? no. O... Los santos era lo primero que peligraba. Y la iglesia y los santos era lo primero que destruyeron. Yo no sé por qué. Pero bueno, esta y toda la iglesia, no es que fue esta sola. ¿Sus padres le contaron en alguna ocasión por qué se estaba produciendo esa guerra? No te digo yo que antes las personas mayores, ellos tampoco sabrían, o ellos tampoco lo sabrían. Iban a explicarle las cosas a los críos. Ahí va. ¿Sabes si en el pueblo hay alguna fosa común? No. ¿Se produjeron fusilamientos aquí? Sí, pero no eran de aquí, de este pueblo. Eran unos que venían de Gaucín y los mataron ahí en un campo que había para abajo, y en una fosa común, como tú dices, pero después lo sacaron, después de un tiempo lo sacaron y se lo llevaron. Yo no sé por qué eran, porque yo ya no lo comprendo ni sé cómo es, que por qué los mataron. Me parece que eran 14. ¿Y quienes los mataron? Yo no lo sé. ¿Y en qué sitio me dice que lo fusilaron, aunque no estén ahí los cuerpos? Es un campo que va del castillo para abajo, un camino para abajo, y hace así un castañar que hay ahí debajo. ¿Algún episodio más de ese tipo? No. ¿Sabes si la gente aquí en el pueblo durante la guerra escuchaba la radio, los partes de guerra? Algunos sí, algunos escuchaban ¿cómo se llama eso? Radio Pirenaica, pero Pirenaica, eso era más tarde. Eso ya después bueno, pues de eso es lo que yo recuerdo. Eso es lo que usted recuerda, Eso es ¿no? lo que yo recuerdo, Durante Pirenaica esa, Pirenaica, ¿no? La charla de General Quipo de Llano usted No, recuerda. no, Sí, eso no. sí. No, si nadie tenía radio, nadie. ¿Y cómo se enteraba la gente de las noticias de la guerra? De cómo O sea, iba... había unos periódicos, los leían 2 o 3 periódicos nada más. Lo leía el secretario, otro que sea un rico que había aquí, 2 o 3 personas tenían el periódico, ya está. Y aquellos los comentarían.
¿Algún familiar suyo participó activamente en los combates de la guerra? No, porque ya ellos eran mayores, ya mis padres eran mayores, cuando eso ya ellos no estuvieron. ¿Esa persona rica que recibía el periódico, ocurrió algo durante la guerra con él? A ellos no les pasó nada. Y ya con la dictadura, una vez acabada la guerra, ¿usted percibió algún cambio en cómo se vivía antes de la guerra y después? Si antes fue malo, después fue peor. ¿Por qué fue peor? Porque había mucha hambre y muchas cosas, entonces ¿por qué no tuvimos que ir? Una con 16 y otra con 14 a trabajar. Porque la hambre aquí la meneábamos, ni te podías comprar un trapillo, ni te podías comprar nada, ni tenía de nada. Mis padres, los pobres, ¿qué culpa tenían si ellos no podían tampoco? ¿Pasaron entonces hambre? Necesidad mucha, de no tener ropa, de no tener comida, de no tener de nada. ¿Ustedes comían 3 veces al día o Cuando no? se podía, cuando no se podía, pues como Dios lo daba a entender. ¿Hubo racionamiento? Sí, Las cartillas. ¿Eso de racionamiento Las como...? cartillas de racionamiento sí las recuerdo. Pues nada, que te daban una cartilla, y ahí ibas que te daban el pan, o a lo mejor te daban un bollo así, te daban un poquito de azúcar tampoco. Había unas pastillas que decían sacarina, eran así grandecitas, que yo tenía que endulzar el café. Café tampoco había que tostar cebada. Y la comida muy pobre, muy malamente todo. La cartilla te daban un poquillo de arroz, un poquillo de fideo, un poquillo de 2 o 3 cosillas así. Había que hacer cola. Cola, sí. Y esa cola era todos los días, se hacía... Sí, pues casi todos los días. Se ponía a la puerta del ayuntamiento, donde fuera, y allí te ponían por una ventana, algo así. Por allí por dentro se ponía uno y allí te iba dando lo que... Y en la cola allí puesta, en la calle. ¿Esos alimentos que ustedes se llevaban, tenían un recipiente o les daban en una bolsa o cómo era eso? No, que llevábamos un cacharro, sí. Y también te daban leche en polvo. Y un queso amarillo que traían de yo no sé dónde, de la gran puñeta. Que yo era malísimo. Aquello lo mandaban Caritas o yo no sé quién traía aquello. Y lo pasamos muy mal, sí. Y las colas después las hice yo hasta la línea hice yo cola. Hice cola para el carbón, cola para el petróleo. Cuando ya dejé el carbón, pusimos infernillos de petróleo. Yo hice las colas que hice yo en la línea también, después de la que hice muchas colas. Y me daba más coraje. Soy muy mala siempre para las colas. Eso de que me estén achuchando, eso no lo puedo aguantar. A un nivel, digamos, más político, la gente después de la guerra hablaba de política. En los tiempos de Franco no se podía hablar de nada. Porque que si te tenías que estar más callada que en misa. ¿Cómo percibió usted la dictadura entonces? Pues muy malamente. Porque tú eras malo y tú eras... Ni te podías hablar, ni te podías... Nada. ¿La Guardia Civil cómo se comportaba La con Guardia la gente? Civil, muy mal, asumió limpio. Por menos de un pimiento, la Guardia Civil hubo aquí siempre hubo cuartel de Guardia Civil. Por nada, por menos de un pimiento te los torteaban a las criaturas. La Guardia Civil era muy dura, muy mala. Por ejemplo, ¿por qué cosa pegaban a Por alguien? cualquier cosa, por lo más insignificante. Nada más que te cogieran cogiendo cualquier cosa, una frutilla o algo en el campo, ya tenía la paliza encima. ¿Quiénes eran entonces las autoridades en el pueblo, las personas más importantes del pueblo durante la dictadura? Curas, los guardias, eran los que tenían toda la fuerza. El alcalde también era una persona responsable. Justo después de la guerra civil, ¿algún acto de represión contra personas en concreto, o contra mujeres, o contra Sí, ancianos? también la cometían, sí, pero durante la guerra. Durante la guerra. Sí. Sí, la cometían algunas mujeres, sí. Por ejemplo, yo recuerdo una mujer y sin embargo la pelaron y la pasearon por el pueblo los soldados, vamos, como una afrenta, una cosa muy fea. Y a Eulalia también me lo contaba a mí eso, que ella la tuvieron los soldados encañonados no sé cuánto tiempo, un rato grande, no sé por qué cosa, porque le dijera dónde estaba el marido, algo así era. Pues el marido, total que la tuvieron la mujer encañonada. Y a esa de Baltasar, que yo te digo, esa la pasearon por todo el pueblo, pelá, un vejetor que le hicieron una cosa muy fea. ¿Usted vio Yo eso? no la vi, lo comentaban. ¿Y aquí se escuchaba radio pirenaica en el pueblo? ¿Ya en la posguerra? Alguna gente la escuchaba. ¿Cómo es que sabe usted que había gente que escuchaba esa radio? Pues sí, porque lo oía, alguien lo comentaría. Yo sé que se ponían un aparato así, y decían que no era radio ni era nada, eso, por onda, yo no sé cómo se decían aquellos, galena, yo no me acuerdo cómo se decían aquel aparato, yo no me acuerdo, que se lo ponían así y escuchaban eso. Eso era en Francia, ¿no? Aquello era de Francia, aquellas noticias. ¿Sabe usted de alguna familia que aquí en el pueblo, que después de la guerra sus familiares fuesen encarcelados? Sí, mi suegro, por ejemplo, se lo llevaron. Cuénteme la historia de su... Pero si yo mi suegro no lo recuerdo porque yo era muy pequeña cuando eso. El suegro de ella también estuvo en la cárcel en el puerto de Santa María. Se llevaron al suegro, pero ¿quién se lo llevó? ¿Los republicanos, los Los nacionales? republicanos serían, yo qué sé. Él estuvo en Ronda. Yo creo que me parece que murió en Ronda. O sea, exacto, no lo sé yo ya. Pues yo ya era pequeña cuando eso. ¿Y qué le contó su marido que...? Nada, que se la habían llevado a la cárcel y ya está. Y él no había hecho nada. Sería por
por algo que habría dicho, por nada, porque entonces por la cosa más simple, no lo fusilaron, murió de natural. A otros sí fusilaron, a otros fusilaron. El papel de la mujer, usted que ha vivido unas cuantas décadas, ¿cómo ha cambiado? Está mejor. Ahora está mejor. Se trabaja porque hay que trabajar. Yo lo comprendo que hay que trabajar, pero es diferente. Yo me estoy ahora 2 horas sentada mirando una novela y antes no me podía estar ni pestañear. ¿Usted recuerda en la época de la transición? ¿Cómo vivió usted esa etapa de la Mejor. historia de España? Mejor que antes. ¿Tenía usted miedo, por ejemplo, de que se repitiese la guerra civil? Hombre, estábamos ya tan encariñados con Franco que ya no parecía que no iba a pasar una cosa mala cuando si nos faltaba él. Y así al revés, hasta mejor. La gente tenía miedo de... Claro, porque nos parecía que Dios, aquel era Dios, Franco era Dios, y no. ¿A usted también se lo parecía? Sí, pues sí, ya estábamos tan hechos de tantos años. Y mira que era duro, ¿eh? ¿El paso a la democracia qué ha sido? ¿Positivo? Claro, pues negativo? sí, pues positivo. Pues estoy en todos los aspectos. Se gana un poquillo más, se vive un poquillo mejor, se come un poquito mejor. Tiene otras cosas que no las tenía. ¿Usted qué expectativas tenía con la democracia? ¿Qué creía que iba a poder ocurrir? Pues no sabía nada, porque yo qué sé. Pues son ellos los que lo gobiernan todo, nosotros que podíamos saber nada. ¿Hay algo que usted hubiera cambiado de eso, de la transición? No, ahora es mejor. En todos los aspectos es mejor. Yo lo comprendo que es mejor. Claro, me faltan ya los míos, que son los que yo quería tanto. Pero eso no tiene culpa nadie. Hombre, sea honesto y sea como Dios manda, sea una persona buena. Otra cosa, porque lo otro, el que lo tenga, el dinero, como nunca lo he tenido, pues mira, sea una persona honesta y ya está, no más que eso. Y no te patalee nadie, tampoco.